Pues yo estoy muy contenta, muy emocionada porque está conmigo mi amiga preciosa. Tenemos 27 años de conocernos, de ser amigas. Crecimos juntos en la iglesia allá en Guadalajara, juntas conocimos al Señor, nuestros hijos crecieron juntos y después, a través de los años, el Señor a ella se la llevó para Tijuana, el Señor nos llamó aquí a Obregón, pero nuestro corazón siempre ha estado en el mismo lugar, siempre hemos estado juntas, hemos compartido momentos de tristeza y momentos de alegría, nos hemos aventado juntas congresos telefónicos, ¿verdad? Ella me predica, yo le predico, ¿verdad? Y tenemos una amistad así en Cristo, y pues nos amamos muchísimo, ella, su esposo, sus hijos, y para mí es un enorme gusto tenerla aquí entre nosotros, es un privilegio. Ellos tienen aproximadamente unos 4 o 5 años que comenzaron a pastorear, ella y su esposo allá en Tijuana. Y pues yo quiero darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi amiga pastora María Luisa. Ya me dice. Si quieres invento algo, amiga. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Luisa, yo sé que muchos me conocen, veo muchas caritas que yo también conozco. La verdad, para mí es un privilegio estar aquí. Yo creo que tenía que ser 2 años o 3. 3 años que no venía a Ciudad Obregón. La verdad me encanta toda esta gente, en verdad es una gente hermosa. Yo admiro a la gente de Sonora de verdad, porque tienen un corazón muy grande, y en Cristo pues me imagino que es el doble, ¿verdad?, de corazón. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a mis amigos, en verdad, porque es un privilegio que me hayan invitado a compartir en este lugar. Yo sé que Gustavo y Ruth, cómo aman a todas sus ovejas, y el hecho de que me tengan la confianza a mí para pararme aquí al frente, pues eso me da mucho gusto, la verdad, y estoy emocionada esta noche. Les voy a pedir que me acompañen, voy a hacer una pequeña oración antes de entrar a la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres el invitado principal, Señor. Ahorita yo me despojo, Señor, de toda sabiduría humana, Padre, y declaro y establezco, Señor, que tu Espíritu Santo es el que fluye a través de mi boca. Yo te doy gracias, Señor, porque tú preparas nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, primeramente yo, Señor. Y esa semilla, Padre, yo declaro que dará fruto, Señor, al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es una bendición? Quiero que por favor me acompañen al Salmo 40. Y yo creo que muchos hemos leído y escuchado este salmo, pero en verdad, cada vez que leemos la palabra hay secretos escondidos ahí. Dice la palabra del Señor que son tesoros que Él nos ha dado. Y esos tesoros necesitamos escarbar y escarbar y escarbar. Es como una mina. Entre más escarbamos, más encontramos y más tomamos, porque ¿a quién no le gusta el oro? Yo creo que a todos, ¿verdad? Si nos dijeran que en la esquina escarbemos ahí algún pozo que vamos a encontrar oro, pues yo creo que todos nos pelearíamos por llegar primero, ¿verdad? Pues así debería de ser la palabra de Dios, que corramos de veras diariamente a los pies del Señor a escarbar su palabra, porque hay tesoros y hay oro, y oro puro, y es el oro más fino, lo que Dios nos ha regalado y nos ha dado. Dice la palabra del Señor en este Salmo 40, voy a leer primero el
versículo número 5, y dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y yo creo que hemos oído una alabanza, ¿verdad?, que es muy antigua, de este canto, de esta porción de este salmo. Pero como David aquí estaba hablando de algo muy importante. Y voy a leer ahorita el versículo 1 y dice: pacientemente esperé en Jehová. Y voy a repetir: pacientemente, dice, esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces en verdad estamos clamando a Dios por algo? Yo creo que todos tenemos de menos una necesidad por la cual clamar a Dios, por la cual pedirle algo a Dios. Pero dice pacientemente. ¿Qué quiere decir? David estaba acostumbrado a recibir milagros, me imagino yo, pero él sabía que tenía que esperar en el Señor, que sabía que había un tiempo donde Dios le iba a responder, porque todos sabemos que Dios responde, ¿verdad? Pero esta es la palabra clave: pacientemente esperé en el Señor. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por determinadas situaciones que tenemos en la vida? Y cuando no vemos una respuesta, ¿qué pasa? Nos desesperamos, nos llegamos hasta enojar con Dios. ¿Por qué no me contestas, Señor? Si yo esto, si yo lo otro, si yo soy tu sierva, si yo te sirvo, Señor, si yo te he pedido, Señor, tú me has dicho que te hable, y empieza uno a sacar una lista innumerable en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque no es en contra de nadie, es en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos está diciendo que pacientemente. ¿Y qué es pacientemente? Dice: y me hizo, en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies, dice, sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo va David? En un orden, él va acomodando la bendición de Dios. Primero dice que pacientemente él esperó, y dice que el Señor lo escuchó, pero dice también que él me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces estamos desesperados por alguna situación? Y si en verdad de corazón nosotros clamamos a Dios y sabemos esperar en Él, el Señor nos va a sacar de esa situación y nos va a transportar al lugar donde Él quiere que estemos, en su reposo, donde ahí, porque primero viene la desesperación, ¿verdad? Entonces hay que tomar esa paciencia de Dios y decir: ok, Señor, yo en ti voy a esperar. Entonces Él nos transporta a ese lugar, el Señor, y ahí debemos de esperar. Y no, cuando digo esperar, no quiere decir que nos vamos a poner así a cruzar y ver televisión, pues a ver qué sucede, ¿verdad? No, es estar en comunión con Dios, pero no estás con esa desesperación, angustiado, preocupado, peleándote con todo mundo porque no ha venido ese milagro que tú quieres. No, vas a reposar en el Señor y pacientemente vas a esperar, porque dice que Él te va a sacar del lodo cenagoso. Yo cuando oía lodo cenagoso, híjole, pues yo me podría imaginar una tierra así de esas que están todas pantanosa, ¿verdad? Que la tierra está ¿qué? Blanda. ¿Qué pasa si tú te paras en un lugar cenagoso, así, en una tierra así? Te hundes, exactamente, te vas a hundir. Entonces Él te saca de ahí, porque cuántas veces nuestra vida estamos hundidos en verdad, en alguna situación,
pero estamos hundidos y no vemos la salida, no la vemos. ¿Y qué pasa después? ¿Qué dice? Cuando Él te saca del lodo cenagoso, ¿qué dice? Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué hermosa palabra, la verdad. Porque te pones sobre la peña. ¿Qué es la peña? Es un fundamento espiritual que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y dice que ahí te va a poner. ¿Para qué? Para enderezar tus pasos. Porque mientras estabas en el lodo cenagoso, yo me puedo imaginar así, ¿no? Tambaleabas todo e ibas para cualquier lado. Pero dice el Señor que cuando Él te saca, te va a plantar en la peña y va a enderezar tus pasos. Y en el momento que el Señor endereza tus pasos, más nos vale que nos pongamos en la línea, así como el Señor manda. Es que es padrísimo. ¿Cuántas veces no nos gusta? Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces no nos gusta cuando vemos hacia los soldados firmes y que van todos enfiladitos y que llevan una disciplina padrísima? ¿Cuántas veces no nos gusta? Es que van en ese orden, y Dios es un Dios de orden. Y si Dios nos planta y dice, voy a enderezar tus pasos, yo me puedo imaginar eso, que no vas a andar titubeando para acá, ni para allá, ni para ningún lado. Vas hasta que llegues a la meta, hasta que llegues a la meta donde Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque dice que Él puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y luego dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántas veces de veras estamos en situaciones difíciles y nos cuesta trabajo alabar a Dios? No podemos, por más que queremos esforzarnos y levantar las manos, nuestra cabeza está duro y dale, con esa misma situación, con ese mismo problema. Pero si se fijan cómo hay un orden en la palabra de Dios, y ese orden es la clave para poder salir adelante. Porque tú esperaste pacientemente, Él inclinó su oído, escuchó tu clamor, te saca de la desesperación, te planta en la peña, endereza tus pasos y te dice, órale mijo, a caminar. Porque dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Un canto nuevo pone el Señor. ¿Por qué? Porque saca de nosotros esa amargura, esas tristezas que a veces traemos, que no nos dejan alabar en verdad al Señor. Porque podemos oír un canto y decir, wow, qué bonito es este canto. Pero díganme, ¿es de corazón a veces? Hay que ser honestos. A veces nos gusta la letra, nos gusta el canto, porque se oye muy bonito, o las voces que lo están cantando se oyen padrísimas. Pero ¿qué hay en nuestros corazones? Dice el Señor que le alabemos de corazón, de corazón. Pero para poderle alabar al Señor de corazón, necesitamos dejar que Dios enderezca nuestros pasos, que nos lleve por ese caminar donde Él quiere que vayamos, porque si no, no podemos, la verdad, porque Dios conoce los corazones. Nosotros podemos engañar al de al lado y el de al lado puede decir, wow, esta mujer alaba, pero que qué bárbara. Pero solamente Dios sabe lo que hay en tu corazón, solamente Él sabe. Y necesitamos ser transparentes delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? No puedo alabarte porque traigo esta amargura en mi corazón, traigo este resentimiento en mi corazón, traigo esto aquí guardado, Padre, que no he podido sacar. Ve a los pies del Señor. Yo te animo a que vayas a los pies de Dios en un momento que tú tengas a solas con el Señor, a la hora de acostarte, a la hora de bañarte, no sé, tú busca ese momento y ve a los pies del Señor y voltea tu corazón delante de Él, para que entonces tú puedas tener esa libertad para poder alabarlo de corazón, porque si no, en verdad no podemos hacerlo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. Ahí podemos ver un hombre nuevo, puso cántico nuevo en nosotros. Dice, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Aquí está hablando de un testimonio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está diciendo, verán esto muchos y temerán. No que van a tener miedo. El temor a Dios es señal de rendición, sabiduría. Eso es respeto hacia Él, hacia nuestro Padre. Pero ¿cómo queremos que ellos nos vean de esa manera si nosotros no hemos ido a sus pies a rendirnos? Si nosotros no hemos procurado ese momento para estar a solas con el Señor. Porque los afanes de la vida, wow, son muy importantes, pero esos nos separan de Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Se fijan cómo la palabra lleva un orden y te va dando, es como un manual. Pero hay que detenernos en cada versículo y hay que escarbar, como decía al principio, para encontrar los tesoros que Dios nos está dando. Bienaventurado el hombre, dice, que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso David? ¿Cuántas veces la mentira nos envuelve? Ay, en una mentirita sí, hombre, ¿qué importa? ¿Qué tiene de malo? En ningún lado en la palabra de Dios yo he encontrado hasta ahorita, y si no aquí los pastores que me corrijan, que diga que si la mentira es menor que el asesinato o que el adulterio o que haya una como nivel de pecado. Yo creo que la palabra de Dios dice que pecado es pecado, ¿verdad? Y el pecado, ¿qué hace? Nos separa de Dios y nos lleva a la muerte. Entonces, ¿por qué a veces tenemos esa tendencia a mentir? Ay, dile que no estoy. Ay, dile que no. Ay, dile que estoy. Y son pequeñas cositas, pero como dice la palabra, que esas pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Porque el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Y nosotros mismos a veces echamos a perder la grandeza de Dios. Porque Dios quiere eso para nosotros. A todos nos ha llamado el Señor con un plan y un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito. Unos de una manera, otros de otro. Yo no estoy diciendo que todos son pastores. Ojalá hubiera tanto obrero. Pero bueno, somos un cuerpo y cada miembro hace una función. Pero necesitamos ser transparentes delante de Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y luego dice el 5, lo que leí al principio, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Fíjense cómo Dios inmediatamente cuando empieza a ordenar nuestra vida, aumenta sus maravillas en cada uno de nosotros. ¿A quién no le gusta eso? A mí la verdad sí. Me fascina cuando veo el poder de Dios manifestarse en mi vida de alguna manera o a través de otras personas. Dice, no es posible contarlos ante ti. O sea, qué manera de David de ver a Dios. Porque él estaba consciente primeramente de lo que estaba sucediendo en su vida. Y luego, cómo empieza a levantar y exaltar a Dios. Dice, no es posible contarlos ante ti. ¿Qué tantas maravillas Dios no estaba haciendo en su vida que ni siquiera las podía contar David? Si yo anunciare, dice, y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué tanto era? Que ni siquiera los podía enumerar. Pero ¿qué dice? Que pacientemente él esperó. ¿Qué pasó con Naamán cuando él quería el milagro? No fue a la primera. ¿Cuántas veces le dijo el Señor que tenía que zambullirse
en el agua 7 veces. ¿Cuántas veces Dios nos dice que esperemos? No, nosotros decimos ya. Y el Señor prueba nuestros corazones. El Señor prueba nuestra paciencia. Es un proceso en la vida. Es un proceso. Dios quiere que le busquemos con pasión y con fervor, la verdad. Hay que aprender a esperar. Dios pone esa resistencia en nosotros. ¿Para qué? Para que pueda venir esa paciencia. Y a veces, ¿por qué me está pasando esto? Dios está trabajando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que pueda venir esa paciencia. Y todo lo que es bueno toma su tiempo. Lo que es rápido, si se fijan, no es tan bueno. Ustedes, voy a poner un ejemplo muy simple. Nosotros, las mujeres que cocinamos, podemos cocinar algo en el microondas y podemos cocinar algo en el horno. Y yo les aseguro que es más bueno lo que va en el horno que lo que se hace en el microondas. Es lo mismo con el Señor. Hay que aprender a esperar pacientemente, porque en verdad, todo tiene su tiempo. Y hay tiempos en que el Señor en verdad nos va a levantar, nos va a llamar, nos va a forjar su carácter a cada uno de nosotros, porque ese es el propósito y el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué hacía David? Oraba sin cesar. Oraba sin cesar David. ¿Por qué? Porque él anhelaba celosamente el corazón de Dios. Y era un hombre que falló, igual que todos nosotros. Tenemos fallas, no somos perfectos. Pero yo sé que cada día estamos aprendiendo a vivir con menos fallas. Que no sea una costumbre en nuestra vida. ¿Cuántas veces si en alguna ocasión dices tú, híjole, pues la regué porque eché una mentira? Eso no quiere decir que te vas a ir al infierno por eso, pero no debe ser una costumbre en tu vida. Tú debes de darte cuenta, y cuando el Espíritu te habla y te redarguye y te dice, ¿sabes qué? De volada, a los pies del Señor y a pedir perdón y a seguir caminando. No podemos quedarnos ahí. Entonces la paciencia es como una resistencia a lo que Dios quiere. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Cuál es tu promesa que estás esperando? Te hago esa pregunta. ¿Cuál es la promesa que tú estás esperando? Porque yo creo que todos estamos esperando una. Y si no es que a lo mejor muchas. Pero pacientemente hay que esperar. ¿Cuál es el resultado de los que esperamos en el Señor? Cuando Él dice que afirmará tus pies, Él va a poner una nueva firmeza en ti. Cuando Él dice que endereza tu camino, hay una nueva confianza en nuestras vidas. Hay una nueva relación con Dios. Y como resultado, verán en ti al Dios verdadero, al Dios que necesita las personas, porque todos tenemos una necesidad de menos. A mí cuando me hablaron del Evangelio, cuando a mí me presentaron a Cristo en mi corazón, yo tenía muchísimas necesidades, pero mi orgullo no me dejaba verlas. Yo creía que yo era perfecta y yo creía que no tenía más que una necesidad, pero conforme Dios me fue desenmascarando la verdad, pude ver la condición humana mía y que había mucha necesidad en mi corazón. Y cada vez me di cuenta que necesitaba depender de Dios, cada vez más y más. Es como la cebolla, ¿no? Que le van quitando gajos y gajos y gajos. Y a mí me quitaban gajos y gajos y seguía. Yo creo que se reproducía la cebolla. O yo no sé, ¿verdad? Pero era demasiado. Pero gracias a Dios que Él ha ido sanando, restaurando nuestras vidas, y la verdad es una bendición. Y entonces tu testimonio será poderoso cuando sabes esperar en Dios.
Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, si yo anunciare y hablare de ello, porque no pueden ser enumeradas. No pueden ser enumeradas. Aquí nomás quiero leer en el Salmo 34. Como dice el Salmo 34:6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No dice de una, dice de todas sus angustias. Y en verdad yo me identifico, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos unas promesas, en verdad, poderosísimas en la palabra, que a veces no hacemos uso de ellas, ni hemos aprendido a apropiarnos de ellas. En verdad, yo los animo, yo los exhorto a que busquen con desesperación, porque este tiempo en el que vamos a estar en esta tierra, ¿cuánto tiempo les gusta que vivamos aquí? 100, 115, yo creo que ha sido la persona más longeva, yo creo, ¿verdad? En la tierra. Pero ¿qué comparación hay 115 con una eternidad? No se le compara. Entonces, aprendamos a buscar a Dios mientras podemos hallarlo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos en que no vamos a poder ya no va a haber oportunidad. No perdamos el tiempo, porque hay muchas distracciones allá afuera, muchísimas. Hay muchas tentaciones, hay muchas distracciones. En cuanto sale uno de la puerta de su casa, y no quiero decir que estés así encerrado, encuevado, no. Pero si nosotros, ustedes nada más prueben de estas dos formas. Ustedes salgan una mañana así corriendo de su casa y prueben otro día levantándose más temprano, tomando tiempo, pasando tiempo con el Señor, aunque sea 15 minutos, y luego salgan a la calle y van a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque decidimos en nuestro corazón buscarle primeramente a Él, entregarle la primicia de nuestro día a quien nos dé el aliento de vida. ¿Quién nos asegura que el día de mañana estamos aquí? El poder de la vida y de la muerte está en manos del Señor. Entonces yo los animo, yo los exhorto de veras a que busquen al Señor mientras puede ser hallado, como dice la palabra. Porque esta semilla que se siembre, ustedes la van a pasar de generación en generación, de generación en generación. Y qué mejor que ustedes sean los portadores de esa semilla para sus hijos, y sus hijos para sus nietos, y sus nietos para sus bisnietos. Qué hermoso, es una promesa que Dios nos da, hermosísima. Yo la verdad, ahora que mi amiga y yo somos abuelas, nos deleitamos con las chiquillas, porque es una bendición así del cielo el poder ver parte del fruto de lo que alguien sembró en nuestro corazón. Y de la misma manera yo los animo a que ustedes vayan y siembren, porque ustedes no saben cuándo esa semilla va a dar fruto. Y de repente pueden destaparse todas las semillas y al rato van a ver cuánto fruto van a obtener. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Gracias.